Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexámolo tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Pasa un minuto a las 9:30 y ya está aquí con nosotros nuestro Xavi Fonseca. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Esta semana hemos recuperado la influencia de las altas presiones, del anticiclón y por tanto vamos a tener unas condiciones muy estables, incluso con temperaturas altas para la época del año, temperaturas muy agradables, así que como siempre, si les parece bien, vamos a empezar por echar un vistazo a algunas de las imágenes que nos ha dejado el tiempo este miércoles en nuestra comunidad. Estamos a 19 de octubre y lo cierto es que seguimos sin ver una prenda que ya deberíamos ponernos en esta época del año, el abrigo. Los paraguas ya hemos tenido que sacarlos, aunque no demasiado, pero la ropa de abrigo, salvo por las noches, es una prenda completamente prescindible en este otoño que está siendo bastante cálido. Al contrario, lo que estamos viendo es mucha manga corta. Una prenda acorde con las temperaturas que estamos teniendo, como decimos, bastante elevadas para la época del año, porque en algunas localidades del sur de Galicia, hoy las máximas han llegado a superar los 26 grados. Y otro de los fenómenos que aparecen cuando hay altas presiones sobre Galicia es la niebla. Unas nubes bajas que, como siempre, son más densas y persistentes en el interior de Galicia, sobre todo en la provincia de Lugo. En la autovía A8, el tramo que une Lourenzá con Abadín, que está a unos 500 metros de altura y, por tanto, el aire húmedo se condensa fácilmente en ese tramo. Ese tramo lleva cerrado al tráfico desde el pasado lunes debido a la reducida visibilidad y así se mantendrá durante las próximas horas. Mañana seguiremos hablando de estabilidad atmosférica porque el anticiclón, las altas presiones se mantienen al noroeste de la península ibérica, pero también podemos ver estos pequeños centros de bajas presiones que están cerca de Galicia y que por tanto van a aportar bastante humedad. Mañana no vamos a tener el cielo completamente despejado a pesar de tener una circulación del nordeste, de estabilidad atmosférica. El día va a empezar mañana jueves como ha comenzado hoy, para empezar con nieblas muy persistentes en el interior de la comunidad, en el interior de la provincia de A Coruña, de Pontevedra, también en Ourense y sobre todo en el interior de Lugo, igual que ha ocurrido hoy. Además, en Lugo, en el norte, por la mañana bastante humedad, no descartamos que el nordés pueda dejar algunas precipitaciones muy débiles y allí donde no haya nieblas, pues habrá intervalos de nubes y claros, una situación que se mantendrá, como están viendo, por la tarde en toda la comunidad. En todo caso, el cielo podría estar un poco más despejado en el noroeste de la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas se quedan sin cambios significativos, en muchos puntos se van a superar los 13 grados de mínima y sí que ascienden de forma ligera las máximas y se van a mover entre los 19 y los 23 grados, incluso podrían superarse esos valores en algunos momentos de la jornada, sobre todo si el cielo está despejado, así que pues la sensación térmica en algunos momentos podría ser de nuevo bastante agradable mañana jueves en Galicia. Y hoy hablamos de astronomía porque ha sido un día histórico en la exploración del cosmos. Europa, la Agencia Espacial Europea, ha aterrizado en Marte. Giovanni Schiaparelli fue un astrónomo italiano que durante la segunda mitad del siglo XIX se dedicó a la observación de Marte. Fue el primero en detectar y hablar de canales marcianos, que más tarde serían interpretados por otro astrónomo, Percival Lowell, como una evidencia de la existencia de civilizaciones marcianas. Hoy, una nave que lleva su nombre ha sido protagonista de un importante capítulo en la historia de la Agencia Espacial Europea. ExoMar es una de las misiones más ambiciosas de los últimos tiempos de la Agencia Espacial Europea. Es una misión que va a tratar de encontrar vida en Marte, o a buscar la vida en Marte. Acaba de completarse la primera parte de la misión, cuyo objetivo no era otro que aterrizar el módulo de forma controlada y sin sufrir daños. En 50 años de exploración del planeta rojo, muchos intentos han fallado. Y no es extraño, la operación es altamente delicada. La secuencia comenzó con la separación entre un orbitador y el aterrizador. Después el módulo penetró en la atmósfera de Marte a 21.000 km por hora. El rozamiento con el aire le permitió frenar algo, aunque siguió descendiendo a unos 18.000 km por hora.
3 minutos después aproximadamente se desplegó un paracaídas que redujo la velocidad drásticamente hasta los 250 km por hora. Y finalmente se encendieron los propulsores y la nave Schiaparelli consiguió aterrizar, completando así la primera fase de esta misión. Se enviará dentro de unos años otra sonda mucho más compleja y llena de experimentos, que es ExoMars, el rover, que ya es un coche autónomo que podrá circular por la superficie de Marte haciendo análisis, y entre ellos lleva un nuevo detector que perforará el suelo de Marte y hará análisis hasta 2 metros de profundidad en el regolito de Marte. Para encontrar algún tipo de vida que pueda esconder Marte, un mundo que hace 4.000 millones de años, como también Venus, era muy parecido a la Tierra. Tenía grandes océanos de agua líquida, una atmósfera densa y probablemente tenía todas las condiciones necesarias para que apareciera la vida. De la misma forma que apareció la vida instantáneamente en la Tierra en cuanto tuvo estas condiciones, no es descabellado pensar que en Marte pudiera haber ocurrido lo mismo hace 4.000 millones de años. El planeta ha cambiado mucho, perdió prácticamente toda su atmósfera, perdió sus océanos de agua líquida y hoy es un desierto totalmente congelado e inhóspito para la vida. Pero en 2014, otro robot que hay en Marte, el Curiosity, observó abundantes concentraciones de metano, un gas que en la Tierra está asociado a la vida. Precisamente uno de los objetivos de ExoMars será analizar el origen de ese metano. Está claro que en Marte no hay vida como puede haber en la Tierra, desde luego no hay vida vegetal visible, ni tampoco hay vida animal visible. Sin embargo, aún es posible que quede algún resto, si hubo alguna vez vida en Marte, de vida microbiana, y esa vida microbiana debe estar debajo del suelo. Por eso es fundamental para esta sonda que tenga un taladro capaz de perforar el suelo y llegar al subsuelo de Marte para buscar esa posible vida que esté allí aún, o incluso pues, restos de una vida pasada que esté allí extinta. La vida, si existe, nos espera en Marte. Una cosa muy importante, Gladys, es que sabemos que la sonda ha aterrizado en Marte hace unas horas, pero todavía estamos pendientes de que nos envíe una señal de comunicación a la Tierra informando de que ha aterrizado y que todo ha salido bien. De momento no sabemos nada de la sonda, sabemos que ha aterrizado, pero estamos pendientes de esas informaciones. Qué misterios esos que nos dejan encandilados. Mañana lo sabremos. Mañana. Gracias, Xavi, hasta mañana. Veñen vos tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Este es uno de los grandes mundos que llevó a la literatura Wenceslao Fernández Flórez. Es La Fraga de Cecebre, el auténtico bosque animado. En su obra y en este espacio se muestra la vida de todas las criaturas que habitan este lugar. Lo hace a través de escenas, ya lo saben, de cada uno de esos cuentos son autónomos. La Fraga es la vida que prevalece sobre la muerte, el espacio donde los seres irracionales tienen las cualidades del hombre. Un mundo muy particular en la literatura y en el cine, pero también en la vida del propio autor. Y es que cuando a uno le dicen Wenceslao Fernández Flórez, le viene a la mente este mundo del bosque animado de forma automática, pero este autor gallego es mucho más. Periodista, literato, apasionado del cine, un pionero. Mañana arranca precisamente en Cecebre un congreso internacional en donde su figura es la protagonista. José Luis Castro de Paz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es precisamente el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez. ¿Hace falta congresos internacionales de este tipo para recordar a un hombre un pelín olvidado, no justamente tratado? Bueno, congresos internacionales suele haberlos sobre los grandes literatos olvidados y no. Sí. En este caso hace falta porque por variadas razones, algunas, muchas de ellas injustificadas o justificadas por razones que poco tienen que ver con la literatura, pues ha quedado, igual que fue extraordinariamente popular en vida, fue un escritor muy vendido, muy popular, algunas novelas pues incluso se vendieron en lecturas, en facsímil, en fascículos, ¿no? y se las llevaron al teatro y al cine, como acabas de decir. A su muerte desapareció y
diríamos, quedó como muy vinculado de manera superficial a la dictadura de Franco, a la figura de Franco, Sí. cuando su literatura, su actividad periodística es anterior, mucho más relevante, mucho más diversa y mucho más compleja que eso, ¿no? Claro, es que hay tantos aspectos de su vida y de su carrera que no sabemos que le convierten pues, en una figura, la verdad, es que muy particular, muy prolífica, además en el mundo de las letras y más allá. Vamos a ver las primeras imágenes, porque hay que decir que Wenceslao Fernández Flórez era un hombre con vocación de médico, pero que acabó en el periodismo, ¿verdad? Por unas circunstancias. A ver si podemos ver ese primer carné que tuvo, pues un carné vinculado a la prensa y que aparte dice mucho muy jovencito, sí, él fue, de además, esa época. A los 17, 18 años dirigía ya un medio, ¿no?, en Galicia, y fue secretario de la Asociación de la Prensa de La Coruña, precisamente, ¿no? Bueno, por cuestiones familiares, efectivamente, su vocación de médico no se pudo concretar, pero tenía una extraordinaria vocación para las letras, para la literatura, como novela, como relato. Era un gran cuentista, era un muy buen novelista, Sí. Moreta, el malvado Carabel, pero era extraordinario, un cuentista, Luz de Luna, El hombre que se quiso matar, relatos de 40 o 50 folios, y era un grandísimo cronista político, cronista futbolístico, cronista de costumbres y de todo. Sí, sí, hay que decir que su presencia en los medios, su talento como periodista estuvo en Galicia, pero también tuvo un altísimo cargo en el ABC, por ejemplo. Claro, el ABC pues, realmente desarrolla lo más relevante de su vida profesional como periodista. De hecho, las célebres, extraordinariamente conocidas, estas sí, de hecho todavía hace muy poquito un motivo de una tesis doctoral que fue premiada por el Parlamento Español. Es un trabajo sobre sus acotaciones que atraviesan décadas hasta la República, desde todos los años 20, y en las que muestra pues, lo sinuoso, lo complejo, lo extraordinariamente variable en función de las condiciones socioeconómicas de su postura, que no era para nada una postura estrictamente conservadora. Sí. Él era, por ejemplo, una de sus más hermosas acotaciones es una defensa asombrosamente cariñosa, casi de una admiración sin límites de Castelao, al que quería con locura. Es decir, y a veces criticaba a los conservadores, y a veces al principio se declara republicano y luego no. Es decir, que esa idea de un conservador monocolor es absolutamente falsa, y es lo que, por desgracia, ha tapado la calidad literaria, no solo del Bosque Animado, que en este caso quizás sea es posterior a la guerra y la única conocida, sino de muchas otras cosas. Claro, vamos a caminar primero por el mundo de las letras, un poco por su talento a la hora de crear pues, literatura, historias en libros. Hablabas antes de Luz de Luna y de Volvoreta, nos ha facilitado José Luis estas preciosas imágenes. Sí, Luz de Luna es un relato breve que se publica en 1919 y que luego dará lugar a una película en el año 1957 que se llama Camarote de lujo. Es un relato extraordinario, delicado, con ese humor, con esa ternura, con ese carácter melancólico, ese humor extraordinariamente inteligente que tenía. Que se rodó en A Coruña, aparte ese Camarote de lujo. Sí, el Camarote de lujo, ¿no? es una de las grandes películas previas a estas últimas, que vamos a decir, que se rueda en Coruña en los años 50, que nos muestra una calle real, una ciudad vieja, y que además muestra también uno de sus rasgos más característicos, que es la crítica social. Por ejemplo, el Camarote de lujo habla de la explotación de los emigrantes que eran maltratados por los negociantes de los barcos, y interpretado por un actor de Santiago, Antonio Casal. Y es un aspecto que me gustaría destacar en esa película y en otras, y en este relato, es el carácter profundamente crítico con las injusticias sociales, contra el caciquismo que tenía buena parte de sus obras, ¿no? Decías antes, José Luis, la relación que tuvo con enormes personas de las letras que posiblemente tengamos más presentes. Pues nos dejabas esa dedicatoria que le escribió Emilia Pardo Bazán, su relación con Castelao. Bueno, pues sí, con gente con absolutamente gente de todas las más variadas ideologías. Al margen de eso, era sobre todo su carácter de escritor, ¿no? Ahí leemos amigo, escritor, sí, artista y muchas cosas más, todas buenas. Emilia Pardo Bazán era una de las que decía que parecía imposible. Vamos a ver, uno de los problemas de Wenceslao Fernández Flórez es que era considerado en su tiempo ya un humorista y un periodista, y esto hacía muy difícil que se compaginase bien con un escritor.
de prestigio. Era todavía hoy ocurre, ¿no? No se entiende, no se claro, entiende lo serio con alguien lo- que lo serio con lo cómico, Sí. es decir, es mucho más fácil premiar un drama que una comedia, incluso en el cine, y una persona que es un humorista que quiere hacer reír, y él iba con ese talante de humorista. Él es fundador, por ejemplo, es considerado un maestro de la generación de los grandes humoristas modernos, como puede ser Neville, como puede ser Tono o Miura, ¿no? Y tenía una columna fija en La Codorniz, ¿no? Pero es un hombre que, claro, hace novelas, y entonces la gente le costó mucho interpretarlo como un escritor de altura. Y en el canon literario, incluso a los escritores, porque además vendía muchísimos libros. Claro. En vida fue uno de los escritores más vendidos de la literatura española, y los que vendían poco lo veían muy mal. ¿Y podemos decir, José Luis, que Castelao era su ilustrador? Castelao era su ilustrador, efectivamente. Hay algunas portadas célebres de los libros de Venceslao que fueron ilustradas por Castelao, al que llamaba el Gandhi gallego y al que tenía una admiración extraordinaria y que tenía una profunda relación de amistad. Hay que recordar que hay dos novelas de Venceslao que se publican en gallego y que él colabora activamente con el galeguismo en un momento dado y que tiene unas grandes relaciones. Lo que pasa es que las circunstancias históricas evolucionan y se transforman, pero hay que recordar que la relación de amistad, de cercanía, de proximidad y de amistad personal era con ese y con otras muchas personas, claro, de todas las tendencias. Es curioso, ahora recordando esto, ¿no? Decía Fernán Gómez en la posguerra, y lo dibuja muy bien. Dice, se puede hablar del conservador Fernán Gómez, pero era un conservador que hacía novelas de izquierdas, ¿no? Esto está presente en toda su obra, y nosotros lo que queremos es no colocarlo, cambiarlo de lugar, sino dar a conocer las aristas poliédricas de la figura de este autor. Claro, me encanta lo que dices. Él era un hombre de vida, costumbres conservadoras. Exactamente, pero de talante y moral muy liberal. Sí, es un hombre que en los años 20 ataca una España clerical, atrasada, cursi, moralista, reaccionaria. Es un hombre partidario del amor libre, está a favor del divorcio, defiende el aborto en algunas de sus novelas, es antimilitarista, es agnóstico. Entonces, esto no pega bien. De hecho, a pesar de que le apoya el régimen, porque además las circunstancias personales hicieron que se viera y que después escriba alguna novela profundamente antirrepublicana, él nunca fue visto como uno de los suyos por el régimen, porque las novelas de antaño no se podían olvidar. Y El malvado Carabel, por ejemplo, claro, a la que dedicamos una mesa redonda. Vamos a ver precisamente El malvado Carabel, que llegó al cine. Llegó dos veces. Yo os he mandado un fragmentito que ha aparecido hace unos años y que era desconocido, de la versión republicana, que es una versión dirigida en ese momento por bueno, ahí tenéis uno de los carteles de la película, y esta es la versión que hizo Mingote para La Codorniz, en los años 50, y ese es el cartel de la segunda versión que dirigió Fernán Gómez en 1955. Claro, estamos hablando de una obra de 1931. Sí, que se publica casi, ahí tenéis la primera versión protagonizada por Antonio Vico, y este que aparece ahí de ladrón es el propio director, Edgar Neville, que es uno de los grandes directores republicanos y de la posguerra. Sí. Y es una película que en ese momento es una película profundamente filoprogresista y profundamente republicana, porque su director es un militante en ese momento del partido de Azaña. Y después va a ser utilizada por Fernando Fernán Gómez para hacer un alegato contra la vida lastimosa y rastrera del hombre medio español. La vida, dice, triste de las pensiones, de los trabajadores de banca. Entonces, quiero decir que las películas de Venceslao, las obras de Venceslao pueden ser utilizadas, vamos a decirlo así, para un roto y para un descosido, por cualquier ideología. Es más, una de las primeras películas que la transición intenta crear un cine nacional popular gallego, un cine nacional, Fendetesta, dirigido por Antonio Simón, también está basada en Venceslao. O sea que la materia es tan rica que según el punto de vista con que se utiliza en el cine, puede ser usada para muchas cosas, porque su talento es indiscutible. O sea, es un gran escritor, se mire cómo se mire, y esto es lo que tenemos. Claro, hay que decir, y vamos a ver también esas imágenes que tenemos del bosque animado. Claro, llevado al cine de múltiples formas, sí, lo acapara absolutamente todo, pero hay que decir que Venceslao Fernández Flórez fue el autor más veces llevado al cine, la mitad de sus novelas. Sí, vamos, fue llevado al cine. Mira, no solo eso, en los años 20, cuando los autores literarios menospreciaban el cine y decían que era un teatro para pobres y que una ilustración de novelas que no valía absolutamente, o sea que él ya tiene artículos diciendo que el cine tiene un futuro artístico extraordinario y es el primer autor español que escribe una obra para el cine, no una novela, escribe un guión original. Llegó a hacer un cameo también. También, por supuesto, pero un guión original que hoy se ha perdido la película, pero que se estrenó y se conserva en el guión, se llama Una aventura de cine. Sí. Además, trata sobre cine y se estrena con gran éxito y tiene una multitud. Es más, llega a tener
en los años 50 llega a tener una columna sobre cine en la revista Semana. Entonces tiene una vinculación extraordinaria y en los años 30 ya se adapta en esta película que estábamos viendo y en los 40 hay muchísimas. Mucha gente dice, no, se adapta porque así, como él era muy próximo al régimen, Blacencio los trataba mejor. Pero recordemos que las novelas adaptadas son siempre anteriores a la guerra y dibujan en los 40 un panorama bastante crítico con la sociedad que es muy contradictorio. Claro. O sea, son películas que a veces llegan a ser, por ejemplo, El hombre que se quiso matar, que es un alegato a favor del suicidio, fue prohibida por el régimen hasta que el productor y el propio Wenceslao apoyaron y la permitieron. Esto es muy complicado de entender sin estudiarlo en profundidad, ¿no? Para terminar, no nos podemos olvidar ese de portería a portería, Wenceslao Fernández Flórez, vinculado al periodismo deportivo y al Deportivo de La Coruña, Sí, pues ¿no? mira, esto es un azar histórico que nos ha venido muy bien a todos, pero yo soy no solo bisnieto de uno de los jugadores del primer Deportivo, soy el socio 500 y pico, un gran deportivista. Sí. Entonces era la circunstancia de que hace muy pocos meses los herederos de Wenceslao Fernández Flórez, su sobrino que vive, Antonio Fernández Flórez, nos donó un gran banderín que el Deportivo le había regalado cuando escribió este libro, que realmente es la recopilación de unas crónicas de ABC. ¿no? Entonces, a él no le gustaba el fútbol, esto es la gracia de esas crónicas. Era como si un extraterrestre hubiera caído en un campo y empezara a ver a 22 personas corriendo detrás de un balón y lo miraba con esa distancia irónica, con ese sarcasmo elegantísimo que tenía, ¿no? Entonces, aprovechando que el Deportivo cumplía 110 años, que él fue premiado y se hizo socio de honor a través de este libro, pues reunimos todas las imágenes del Deportivo en una sesión que mañana apadrinará Arsenio Iglesias y Tino Fernández, y además también tiene películas escritas sobre novelas que trataban de fútbol, por ejemplo, el Sistema Pellegrino. O sea que son multitud de facetas, como ves. Pues para aquel que dijese Wenceslao Fernández Flórez no me suena de nada o solo me suena del Bosque Animado, para que vean en Cecebre, Congreso Internacional, home que quiso crear. Mucha suerte, José Luis Castro que vaya de todo Paz. muy bien y Increíble os el programa que tiene este Congreso Esperemos que Internacional. funcione bien. Muchas gracias. Un placer, buenas Buenas noches. Hoy, como cada 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y en varias localidades gallegas ha habido actos para sumarse a la lucha contra esta enfermedad. El rosa, el color simbólico asociado a esta dolencia, ha teñido decenas de paraguas, por ejemplo en Pontevedra. La céntrica calle de la Oliva ha sido el punto en el que la Asociación Española contra el Cáncer ha informado a la ciudadanía sobre los servicios de los que disponen pacientes y familiares. En Lugo, un gigantesco lazo formado por plantas ha ocupado también la Plaza Mayor. Allí hemos encontrado precisamente el testimonio de Pepita, una mujer que ha conseguido de forma valiente superar esta enfermedad. Para mí no es tabú, para mí es la vida que te da sorpresas, te ha tocado a ti y hay que coger el toro por los cuernos. Dice, ya estoy aquí metida hasta el final, hasta que me curen. A mí llegaron a decirme las enfermeras mismo, te necesitamos aquí, porque tú levantas la moral a la gente que está padeciéndolo. Un premio Princesa de Asturias no se recibe todos los días y hasta el mejor triatleta de nuestro país ha de entrenarse hasta para esa entrega. Esa es la premisa del último spot protagonizado por el pentacampeón del mundo, Javi Gómez Noya. La marca de coches que le patrocina ha ideado esta original felicitación antes de la gala. Parece que Gómez Noya ha ensayado hasta el más mínimo detalle. No es muy cómodo. Don Javier, empecemos. Con más charm. Un poco menos. Salude. Pescado. Carne. Pescado. 1, 2, 3. Sopa, ensalada, pescado, carne. Sopa, ensalada, pescado, carne. Excelente. Lo normal es que un triatleta entrene otras cosas, pero quizás lo normal no es para mí. Bueno, ya ven, una faceta desconocida de Javi Gómez Noya, con ese tono de humor preparándose para la gala en la que recibirá el Princesa de Asturias del deporte este viernes. Nosotros nos vemos mañana, se quedan ya con Vía V. Gracias por estar ahí.